Estamos de regreso en el mundo ahora de France 24. Yo soy Elena Lozano y estos son los titulares de la jornada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya está en China para una cita con el líder del gigante asiático Xi Jinping. Los jefes de Estado de las dos mayores economías del mundo se reunirán en medio de tensiones y con varios temas sobre la mesa: aranceles, Taiwán y la guerra contra Irán. El rey Carlos III presentó el plan legislativo del gobierno británico para el próximo año. Su tradicional discurso del rey estuvo enmarcado en la crisis de liderazgo del primer ministro Keir Starmer. El monarca dijo que planean fortalecer los lazos de Reino Unido con la Unión Europea. 7 años de prisión solicitó la Fiscalía de París contra el expresidente francés Nicolas Sarkozy en el juicio de apelación en su contra. Sarkozy es investigado por financiación ilegal de su campaña presidencial con dineros del entonces líder libio Muammar Gaddafi. Tenemos reporte. Durante 2025, la situación humanitaria en Colombia alcanzó su nivel más grave de la última década. El motivo, el conflicto armado interno, que provocó un fuerte aumento de desplazamientos, de confinamientos, desapariciones y víctimas de explosivos. Así lo alertó el Comité Internacional de la Cruz Roja y lo analizamos en minutos con nuestro invitado del día. Iniciamos en China. Donald Trump llegó a Beijing para una visita de 3 días, la primera al gigante asiático de un presidente estadounidense desde 2017. Las discusiones con el mandatario chino Xi Jinping empezarán el jueves y muchos temas sensibles están en la agenda, entre ellos la situación en Medio Oriente y la cuestión de la isla de Taiwán. La relación comercial entre las dos principales potencias económicas mundiales, debilitada por una larga guerra arancelaria, también está en el centro de las preocupaciones. William Gasso tiene los detalles. Donald Trump ya está en China, la primera visita de un presidente estadounidense desde el viaje de él mismo en 2017 durante su primer gobierno. 9 años después, el mandatario republicano vuelve con muchos temas que discutir con su homólogo Xi Jinping. Entre ellos, la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Hormuz. China es el principal comprador de petróleo iraní, por lo que resulta un asunto de peso en su agenda, aunque Trump aseguró que no espera la ayuda de Beijing en este asunto. Vamos a hablar mucho de esto. Creo que se ha comportado bastante bien. Fíjense en el bloqueo, no ha habido ningún problema. Reciben gran parte de su petróleo de esta región y no hemos tenido ningún problema con esto. Washington también busca estabilizar la relación comercial con el gigante asiático cuando se mantienen vigentes aranceles recíprocos entre los dos estados. En el centro de la disputa está el control chino sobre las exportaciones de tierras raras y la rivalidad en materia de inteligencia artificial. Mientras Donald Trump viaja con algunos magnates de las tecnologías como Elon Musk, Jensen Huang y Tim Cook, altos ejecutivos de Tesla, Nvidia y Apple, espera que China pueda abrir este sector a las empresas estadounidenses. China está dispuesta a colaborar con Estados Unidos respetando los principios de igualdad, respeto y reciprocidad, con el fin de profundizar la cooperación y gestionar las divergencias, aportando así mayor estabilidad y certeza en un mundo marcado por cambios y turbulencias. Taiwán, reclamada por Beijing como parte de su territorio, es otro tema sensible. El gobierno chino ha calificado el asunto de mayor riesgo en la relación entre China y Estados Unidos, mientras pide a Washington que reduzca sus ventas de armas a la isla. Donald Trump declaró estar abierto a la discusión sobre este tema. Este jueves y viernes tendrá lugar una nueva ronda de negociaciones entre Israel y Líbano, a la que nuevamente no fue invitado Hezbollah. Sin embargo, el grupo chiita pro-iraní pidió diálogo indirecto con Israel. En tanto, continúan los ataques y acusaciones cruzadas pese al alto el fuego pactado. Desde Líbano, nuestra corresponsal Etel Bonet nos habla de la situación en el terreno. Pues la verdad es que ha sido otro día de bastante violencia esta mañana. Sobre todo han sido ataques selectivos en lo que ha sido la carretera principal, pues que conduce el sur del país con Beirut. Y en estos ataques, pues no solamente han muerto lo que son algunos combatientes de Hezbollah, sino que también han muerto, pues en un caso han muerto 2 niños, y uno de estos ataques ha sido prácticamente a 10 kilómetros de lo que es pues la ciudad de Beirut. Ha sido en esa carretera general lo que ha provocado pues muchos atascos, y ha sido pues muy complicado cómo ha funcionado pues durante toda la mañana esa carretera, la carretera principal que conecta pues el sur del Líbano con Beirut. Estamos hablando de cerca de 12 muertos, pero esta misma tarde han seguido los bombardeos
en este caso bombardeos aéreos, no lo que han sido ataques selectivos con drones, donde habrían muerto pues al menos unas 13 personas. El último de estos ataques ha sido en una localidad en Arab Salim, que se encuentra en lo que es el distrito de Nabatille, y siguen ahora mismo pues los trabajos de buscar todavía supervivientes. De momento se han encontrado 7 víctimas. Era un edificio entero que ha sido totalmente destruido, donde pues han muerto 7 miembros de una familia y todavía queda bajo los escombros pues más personas. Estos ataques están también viniendo porque Israel, ¿no?, está ahora mismo atacando, incrementando los ataques en el Líbano, cuando estamos precisamente desde el 17 de abril en el alto el fuego, que como vemos es solamente sobre el papel, y es porque Hezbollah por su parte también está llevando una campaña de lo que son drones de fibra óptica, que son unos drones que se construyen de forma manual, que podrían costar unos 100 o 150 dólares, por lo que ahora mismo pues están armándose, ¿no?, de estos drones que se hacen pues directamente con impresoras en 3D. En otro frente de guerra, Rusia insiste en su exigencia de que el ejército de Kiev se retire del Donbass, región del este ucraniano parcialmente controlada por Moscú. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que es esa la condición principal para poner fin a la guerra que se extiende ya por más de 4 años. En el terreno este miércoles, Rusia lanzó 800 drones contra Ucrania. El presidente Zelensky debe ordenar a las Fuerzas Armadas de Ucrania que cesen el fuego y se retiren del territorio del Donbass, de las regiones rusas. En ese momento comenzará el alto el fuego y las partes podrán entablar negociaciones con tranquilidad. Por supuesto, estas negociaciones serán inevitablemente muy difíciles e implicarán numerosos detalles importantes. Ahora vamos a Reino Unido. El rey Carlos III pronunció ante el Parlamento lo que se conoce como el discurso del rey, un discurso que esboza en la práctica el programa venidero del gobierno británico, pero que llega en un momento delicado para el primer ministro Keir Starmer, con un número que se acerca a los 100 diputados laboristas que quieren su salida tras la debacle de las elecciones locales y regionales del pasado jueves. Ampliamos a continuación. Entrada ceremonial del rey Carlos en la Cámara de los Lores. El discurso del monarca esbozó la agenda del gobierno para la próxima sesión parlamentaria. El discurso del rey incluyó planes para aumentar el gasto en defensa y estrechar los lazos con la Unión Europea, dada la actual incertidumbre geopolítica. Mi gobierno cree que la mejora de las relaciones comerciales es vital para la seguridad económica del Reino Unido. Para impulsar el crecimiento económico y reducir los precios para los trabajadores, mis ministros presentarán legislación para aprovechar las nuevas oportunidades comerciales. Presentarán un proyecto de ley para fortalecer los lazos con la Unión Europea. El monarca también remarcó la importancia de tomar medidas en el país para tener seguridad energética, en un momento convulsionado por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Hormuz. Mis ministros creen que la independencia energética debe ser un objetivo a largo plazo de la seguridad nacional y que la seguridad energética del país requiere inversión y reformas a largo plazo, como lo demuestran los recientes acontecimientos en Medio Oriente. El aumento de la producción de energía limpia británica contribuirá a garantizar que los enemigos del Reino Unido no puedan atentar contra la seguridad económica del pueblo británico. También defendió la inversión en los servicios públicos cuando en el país reina el descontento social y la inestabilidad política. El discurso del rey Carlos se produce en un momento en el que el primer ministro británico se ve presionado para dimitir. Keir Starmer se encuentra en una situación delicada tras la debacle electoral del Partido Laborista la semana pasada y la controversia sobre el nombramiento de Peter Mandelson como embajador del Reino Unido en Estados Unidos, a pesar de sus vínculos con el difunto Jeffrey Epstein. Mientras tanto, el primer ministro británico Keir Starmer se enfrenta a una presión cada vez mayor para que dimita tras los adversos resultados del Partido Laborista en las elecciones locales y regionales. Con su índice de popularidad en mínimos históricos, los miembros de su propio partido le piden que renuncie. En el siguiente informe analizamos quiénes podrían ser los candidatos para sustituirlo. El ministro de Sanidad británico ignoró las preguntas de los periodistas, pero Wes Streeting ya se ha mostrado abiertamente ambicioso en cuanto a su deseo de ser primer ministro. Entonces, ¿en qué se diferenciaría su enfoque del de Keir Starmer? Se le considera de la derecha del Partido Laborista y ha afirmado que, si ocupara el cargo más alto, se ceñiría a las estrictas normas fiscales de la ministra de Hacienda, Rachel Reeves. Se opuso al Brexit y aboga por estrechar los lazos con Europa.
Como ministro de Sanidad, se ha enfrentado a los sindicatos de médicos por las reivindicaciones salariales y ha intentado reducir las listas de espera con resultados dispares. Otro posible rival de Starmer es Andy Burnham, el actual alcalde del Gran Manchester, un cargo que le ha valido el apodo de Rey del Norte. Las encuestas sugieren que es el político laborista más popular entre los votantes. Ocupó altos cargos en el gabinete bajo los gobiernos laboristas liderados por Tony Blair y Gordon Brown, entre ellos el de secretario de Cultura y secretario de Sanidad. Pero Burnham tendría que convertirse primero como diputado para poder optar al cargo, y a principios de año los aliados de Starmer le impidieron presentar su candidatura. Otro nombre que suena es el de la ex viceprimera ministra Angela Rayner. Dimitió de la primera fila del partido el pasado septiembre tras un escándalo fiscal. Rayner tiene experiencia trabajando con el sindicato Unison y, al igual que Burnham, se le considera a la izquierda del partido. Cualquier intento de presentarse a la presidencia por su parte se vería complicado por una investigación en curso sobre sus asuntos por parte de la autoridad fiscal del Reino Unido. En una declaración realizada el domingo, afirmó que apoyaba la candidatura de Burnham para presentarse como diputado, por lo que parece que por ahora está dejando de lado sus ambiciones personales. Sin embargo, Starmer no da señales de dimitir y, según las normas del Partido Laborista, 81 diputados tendrían que respaldar públicamente a un único candidato rival para forzar unas elecciones a la presidencia. Seguimos en el viejo continente. La Fiscalía de París pidió 7 años de prisión, 300.000 euros de multa y 5 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos contra el expresidente francés Nicolas Sarkozy. Y lo hizo en el juicio de apelación contra su condena por financiación ilegal de su campaña presidencial con dineros del líder libio Muammar Gaddafi. Recordemos que un tribunal de primera instancia lo condenó en septiembre a 5 años de prisión. Desde la capital francesa nos amplía nuestra periodista Erika Olavarría. El Ministerio Público pidió exactamente la misma pena que en primera instancia en este juicio en apelación en contra de Nicolas Sarkozy por el supuesto financiamiento libio de su campaña a la presidencia del año 2007. De lunes hasta hoy, el trío de fiscales estuvo explicando y probando por qué consideran que Nicolas Sarkozy es culpable de asociación ilícita, financiamiento ilegal de campaña, sospecha de desvío de fondos públicos y corrupción. Y hoy uno de los fiscales leyó las penas. Él dijo que la sanción tenía que estar a la altura de los hechos y que en Francia no hay ninguna restricción para las penas en contra de un antiguo presidente. Según este fiscal, el único beneficiario de este atentado contra la confianza pública fue Nicolas Sarkozy y lo hizo además contra una elección que no es cualquiera, sino la elección presidencial, que es la que más moviliza a los votantes aquí en Francia. Y aquí entró un elemento nuevo, aquellas cartas que envió a la corte Claude Guéant, quien fuera el jefe de gabinete de Nicolas Sarkozy, en que asegura que el expresidente le pidió hacerse cargo de la situación del cuñado de Muammar Gaddafi, Abdallah Senussi. El fiscal dijo, con ese hágase cargo de esto, Nicolas Sarkozy demostró que al menos intentó mediar para favorecer al cuñado de Gaddafi, un terrorista condenado aquí en Francia. Y quiere decir eso que se inmiscuyó en la justicia atentando contra la separación de los poderes. Tras la lectura de estas penas, el abogado del expresidente dijo no estar sorprendido ya que son las mismas que en primera instancia y que dentro de 15 días, cuando sea su alegato, va a seguir defendiendo la inocencia de Sarkozy y va a seguir insistiendo que aquí no hubo ni dinero libio ni enriquecimiento personal del expresidente. El veredicto es esperado para el próximo 30 de noviembre. En otro orden de ideas, la Comisión Europea no prohibirá las terapias de conversión de personas de la comunidad LGBTIQ+. Sin embargo, sí impulsará a los países del bloque europeo a hacerlo. Según anunció Bruselas, por el momento no tiene las competencias legales para prohibir las también llamadas terapias de reorientación sexual de manera eficaz. El tema suscita mucha polémica porque son practicadas tanto de manera voluntaria como involuntaria. La Comisión Europea envió un mensaje muy claro y sin ambigüedades a todos los Estados miembros de esta Unión. Prohíban las prácticas de conversión ahora y hacemos un llamamiento a los Estados miembros para que implementen una prohibición mediante una recomendación. Esto envía una señal contundente de que estas prácticas son perjudiciales, pero también deben ser ilegales.
De vuelta en Asia, en el Senado de Filipinas, se escucharon disparos y se desataron escenas de confusión y caos. Esto mientras soldados armados ingresaban al recinto donde ha tomado refugio desde el lunes el senador Ronald Bato de la Rosa, requerido por la Corte Penal Internacional. Él es acusado de ser el ejecutor de la sangrienta política de guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte, juzgado en La Haya por ejecuciones, desapariciones y por crímenes de lesa humanidad. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Escenas de caos, disparos y la incursión de fuerzas especiales en el Senado de Filipinas. El motivo, el intento de arresto del senador Ronald de la Rosa, requerido por una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por su presunta responsabilidad en ejecuciones y desapariciones durante la llamada Guerra contra las Drogas, una política del expresidente Rodrigo Duterte entre 2011 y 2019, bajo arresto en La Haya y procesado por crímenes contra la humanidad. Tras hacerse pública la orden de detención, de la Rosa se atrincheró en el Senado el lunes y desde entonces ha instado a los filipinos a una rebelión para evitar su arresto y traslado a Países Bajos. No hemos verificado quiénes fueron los autores de los disparos. Estoy aquí para garantizar la seguridad de todos. Mis únicas órdenes son proteger a los senadores y asegurar la sala de cámaras de seguridad para que podamos determinar quiénes entraron y por dónde lo hicieron. Periodistas, personal del Senado y autoridades corrían de un lado a otro mientras soldados con fusiles de asalto recorrían el edificio. De la Rosa busca que la Corte Suprema bloquee su arresto y la dirección del Senado le ha ofrecido custodia y afirma que no se ejecutará la detención sin una orden de un tribunal local. Ya no somos miembros de la CPI. ¿Por qué insistimos en ejecutar esta orden de detención emitida por la CPI? No tenemos ninguna obligación de ejecutar dicha orden de detención. Está claro que todo es política. Más de 6.000 personas murieron en operaciones antidrogas. El incidente ocurre tras una votación para destituir a la vicepresidenta Sara Duterte, hija del exmandatario. El presidente Ferdinand Marcos dijo que el gobierno no ha ordenado el arresto. Y al tiempo que el mundo sigue atento a la evolución de los casos de hantavirus, el Centro Europeo de Prevención y de Control de Enfermedades quiso tranquilizar a la comunidad internacional. Según la autoridad, el virus no se comporta de manera diferente de las cepas ya conocidas y por lo tanto no habría razón para creer que el virus podría volverse más contagioso. En Francia, Italia y España, 21 personas han dado negativo a pruebas. Los resultados de 22 casos de contacto se esperan en Francia. Aquí los detalles. 10 días después de su detección, el mundo sigue de cerca la situación del brote de hantavirus. 17 personas que se encontraban en observación en Italia y España dieron negativo a las pruebas, según anunciaron los gobiernos de ambos países. Los 4 franceses que viajaron en el crucero también han sido diagnosticados negativos y según la Autoridad Europea de Prevención y Control de Enfermedades, no hay razón justificable para creer que el virus podría volverse más contagioso, por lo que no ha mutado. Los virus pueden mutar con el tiempo, pero por el momento no hay nada que indique que este haya mutado para volverse más contagioso. Lo que observamos tanto desde el punto de vista epidemiológico como microbiológico indica que el virus se comporta como de costumbre. Según el centro, probablemente solo hubo un único caso de transmisión de un animal infectado a un ser humano. Sin embargo, la cepa identificada, llamada andina, puede transmitirse entre humanos. La Organización Mundial de la Salud dice que se pueden esperar más casos positivos relacionados con el brote que se produjo en el crucero, y aunque insiste en que el riesgo de contagio es mucho menor que el del COVID, las poblaciones siguen preocupadas. La gente está un poco asustada. Esperan otro brote de COVID. Se nota que están un poco preocupados. En realidad no se sienten muy tranquilos, así que a menudo recibimos consultas sobre si sabemos algo más sobre el hantavirus y todo eso, pero por ahora es más bien una preocupación. Los especialistas estiman que la tasa de mortalidad del virus es elevada, entre el 30 y el 40%. Es momento de nuestro invitado del día.
El conflicto armado en Colombia alcanzó en 2025 su nivel más grave de la última década. Así lo alertó el Comité Internacional de la Cruz Roja, que señala un fuerte aumento de desplazamientos, de confinamientos, desapariciones y víctimas de explosivos, según el balance anual del organismo. Al menos 235.619 personas fueron obligadas a dejar sus hogares de manera individual, mientras que 87.069 lo hicieron de forma masiva. Y para hablar sobre este tema, saludo con mucho gusto a Olivier Dubois, que es el jefe de la delegación regional de precisamente el comité en Bogotá. Bienvenido y gracias por la comunicación. Gracias por recibirme. Pues para entrar en contexto, quisiéramos saber cómo ha evolucionado el conflicto armado interno en Colombia en los últimos años. Lo que hemos observado es un deterioro progresivo de los conflictos armados en Colombia. Lo que observamos en 2025 ha sido realmente el peor año a nivel de consecuencias humanitarias de los conflictos armados. Son cifras que los demuestran, pero atrás de las cifras lo que vemos es que cada vez hay la población civil más impactada cuando se ocurren enfrentamientos, pero también después, cuando se quedan como bajo el control de actores armados. Las cifras que nosotros tenemos son preocupantes en este sentido que sí se duplicaron las cifras de desplazamiento masivos, los desplazamientos individuales, así que el fenómeno de confinamiento. Pero los otros indicadores también son peor este año 2025 comparándolos al año 2024. Y justamente usted habla de impactos. En ese sentido, ¿cómo puede describir la situación de los derechos humanos en Colombia a raíz del conflicto armado? Lo que vimos es que hay una falta de respeto al derecho internacional humanitario, las reglas que regulen los conflictos armados en Colombia. Lo podemos ver con el hecho de que hay aún más enfrentamientos en zonas pobladas sin que todas las medidas posibles para asegurarse la protección de la población civil sean tomadas. Y eso justamente lo hemos visto, por ejemplo, con las cifras de tener 965 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, en particular los artefactos lanzados o de detonación controlada. Y de casi 1.000 víctimas, se trata de 70% de víctimas civiles, incluyendo casi 100 niños o niñas fallecidas o heridas. Pero no se limita a la afectación directa física. Se trata con esta presencia en los territorios de artefactos explosivos no detonados, se trata de dificultades cada día para llegar a los cultivos, para regresar a la escuela. Y entonces son esos impactos que hemos visto particularmente en unos departamentos del país. Y justamente de este informe al que estamos hablando, el Comité Internacional de la Cruz Roja, se señala que se ha profundizado las consecuencias para la población civil de este conflicto armado en Colombia. ¿Qué es lo que consideran que coloca, según su análisis, a los civiles en el conflicto, en el centro de este conflicto? Creo que reitero que hemos visto que quizás contrario al pasado, hay más enfrentamientos en zonas pobladas sin tomar las precauciones. Eso creo que es un tema importante. Hemos también visto que la evolución de métodos del conflicto ha generado un nuevo miedo con la aparición en esos últimos años de drones explosivos que en el caso de Colombia son generalmente drones comerciales transformados de manera más o menos artesanales para cargar explosivos. Y que eso, si
el uso de esos drones no se hace respetando el derecho internacional humanitario, eso está generando un nuevo miedo y nuevas afectaciones para la población civil. Por otra parte, ¿cómo las formas de violencia que son ejercidas por estos grupos armados en territorio colombiano han generado presión precisamente sobre las comunidades que se ven forzadas a desplazarse, estos cientos de miles? Sí, el desplazamiento ha sido en aumento desde el 2018, lo podemos decir, en Colombia. Y el año pasado vimos que en el territorio, el departamento del norte de Santander, fronterizo con Venezuela, este departamento ha concentrado el 67% de las cifras de desplazados del país, especialmente de desplazados masivos. Y entonces implica una pérdida enorme en nivel del tejido social, de la capacidad de tener recursos económicos, está poniendo una presión enorme en las alcaldías que reciben a los desplazados y una incertidumbre de cuándo se pueden regresar en seguridad en sus hogares. Y justamente todo esto que usted bien nos nombra los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad a la población civil. Es correcto. Y al mismo tiempo lo que queremos decir es que esta vulnerabilidad no es inevitable. Somos convencidos por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja que un mejor respeto al derecho internacional humanitario llevará automáticamente a menos afectaciones por la población civil. Y justamente quedémonos, por favor, usted nombró el año 2018. ¿Por qué es importante? Porque el Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional, usted bien lo sabe, forma parte de él, ha alertado desde ese año sobre el deterioro que ha tenido progresivo la situación humanitaria y dado el escenario actual, lo que quisiera que nos dijera es qué no se hizo entonces o se dejó de hacer en estos años para impedir que la crisis se agravara. Lo que observamos es que sí, hubo una disminución importante de afectaciones a la población civil después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, pero que después, en particular desde 2018, hemos observado una transformación de los demás conflictos con otros grupos armados y entre ellos mismos. Una complejización importante con reconfiguración, transformación de esos grupos, y es eso que ha llevado a la situación actual muy compleja también para dar respuestas humanitarias con una fragmentación de grupos armados, y entonces para nosotros es demasiado importante también tener este acceso y la capacidad de diálogo con ellos directamente para mitigar las consecuencias y asegurar un mejor respeto al derecho humanitario, a la par que lo que hacemos también con las fuerzas públicas. Justamente, Olivier, usted habla de respuesta humanitaria. ¿Estamos realmente para enfrentar esta crisis en capacidad de tener una respuesta humanitaria, sobre todo ante los recortes internacionales para la ayuda humanitaria? Creo que es un tema también. Es un tema también. Nosotros, como Comité Internacional de la Cruz Roja, hemos visto nuestro presupuesto para Colombia disminuir de 30% comparación 2025-2026. Y es nuestra realidad. Y creo que es una realidad compartida con otros actores humanitarios en el país. Colegas de OCHA, de la ONU, destacaron en marzo que llegaron a ayudar a 60.000 personas, el conjunto humanitario del país, en marzo 2026. La cifra de marzo 2025 era de 170.000. Entonces, es un ejemplo quizás particular, pero que da a conocer, sí, que este reto global que tenemos en el mundo humanitario, crisis más agudas, más conflictos y a veces
y menos recursos. Y que requiere además de la ayuda y la atención de la comunidad internacional. Creo que sí, también este informe es para mostrar también la realidad de Colombia, porque creo que las noticias mundiales se enfocan en otros lugares. Y justamente estamos en un año, no hay que olvidarlo, electoral, estamos inclusive a días ya de la primera vuelta electoral. ¿Qué han podido ustedes reportar sobre violaciones de derechos humanos en este proceso? Bueno, creo que la pregunta va un poco más allá del mandato estricto del CICR, que se concentra realmente sobre los conflictos armados directamente y el respeto al derecho internacional humanitario. Creo que tenemos justo antes de esas elecciones un mensaje para todas las partes que favorecen el respeto al derecho internacional humanitario. Y quizás también un mensaje al próximo gobierno, cualquier sea, que el respeto al derecho internacional humanitario es un asunto de Estado, no un asunto de gobierno. Y contamos sobre la posibilidad de seguir trabajando de esta forma en el futuro. Y a manera de conclusión, ¿cuál es el mensaje que deja un informe en el que, como usted bien había dicho, pues se duplican o se triplican los casos de violaciones de derechos humanos a raíz del conflicto armado interno? El mensaje es que eso no es inevitable. Las partes pueden tomar decisiones como una decisión de mejor conocimiento y de mejor respeto al derecho humanitario que vayan automáticamente a tener resultados positivos para la población civil que desafortunadamente sigue la víctima principal de esos conflictos armados. Le agradecemos enormemente, Olivier Dubois, por haber estado con nosotros hablando de este tan importante informe justamente en Colombia. Gracias. Gracias y hasta la próxima. Y es momento de contexto global. En France 24 seguiremos con noticias, pero primero vamos a una pausa.